Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La noche del pasado domingo 7 de septiembre, en voz del propio presidente Javier Milei, se consuma la derrota política más importante en lo que va de su mandato, y es que los resultados de las elecciones provinciales en Buenos Aires fueron contundentes. El partido Fuerza Patria resultaría ser la fuerza política más votada con el 50%, mientras que el partido de Milei, La Libertad Avanza, conseguiría el segundo lugar con el 31% de los votos. Unos comicios políticamente trascendentes, considerando que además de tratarse de la provincia electoralmente más grande del país, ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato de octubre próximo. Una derrota sin atenuantes que deja importantes mensajes políticos tanto para el oficialismo pero también para la oposición. En esta contienda destaca la figura de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y principal protagonista de una reactivación del peronismo, el cual sigue su búsqueda por la renovación política desde la oposición. Sin embargo, desde su mensaje de festejo, Kicillof no desaprovechó la ocasión para agradecer a sus electores, pero también a la expresidenta Cristina Kirchner, a pesar de su probada responsabilidad y condena por la corrupción política, que en buena medida impulsó el respaldo electoral hacia Milei y su movimiento libertario. En este contexto cabría preguntarnos, ¿qué capacidad tendrá el gobierno de Milei para encajar la derrota y gestionar nuevas estrategias de gobernabilidad con una oposición reforzada? Por otra parte, la fórmula política Fuerza Patria en Buenos Aires será la respuesta suficiente para que el peronismo pueda contener políticamente los 2 años que quedan de Milei. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 15 de septiembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y para esta semana, como hemos venido haciéndolo regularmente con cuanta elección se haya producido en la región, no podía faltar el caso de la elección provincial que se desarrolló el pasado domingo en Argentina, y que claro, ya tenemos bastante tiempo sin abordar la dinámica política, bueno, de alguna manera controversial y bastante contrastante de Javier Milei, y que bueno, evidentemente ha sido parte y objeto de este programa en episodios anteriores, pero particularmente me gustaría un poco, para abrir un poco la visión panorámica de esta elección y del mensaje también que da el electorado en esta elección, que ciertamente cabe destacar que es una elección provincial, que es el anticipo a la elección que vendrá también en octubre, el 26 de octubre específicamente, de las elecciones legislativas, que sería como las midterms de Argentina. En ese sentido, Manolo, ¿cuál sería tu palabra de arranque para ver y para visualizar un poco qué mensaje lanza esta elección provincial en la que, bueno, la que la Libertad Avanza consigue un importante varapalo, ¿no? Bueno, dos cuestiones. Una que le acabas de decir, hay que recordar que es una elección restringida a una sola provincia, ¿no? Por consiguiente, todo lo que hagamos son especulaciones de proyecciones nacionales. Ahora bien, esta provincia, la provincia de Buenos Aires, cubre casi el 40% del electorado argentino. O sea, no es una provincia evidentemente cualquiera y por supuesto que entonces los resultados hay que tenerlos en cuenta. Pero añado algo más, y es que por tratarse de una elección que no es de primer orden, de primer rango, a esas llamaría las elecciones de tipo nacional, la participación ha sido en unos 16, 17 puntos porcentuales más baja que de ordinario. Hay que recordar que en las elecciones presidenciales y legislativas argentinas del año 2023, la participación electoral estuvo la primera vuelta en torno al 77%, la segunda en torno al 76%. Y en este caso, la participación de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires ha sido del 60%. Es decir, hay un margen suficientemente grande que, claro, no explicaría un vuelco total, pero sí que evidentemente tenemos que tener, repito, mucho cuidado en hacer proyecciones con respecto a las elecciones del mes que viene, que son las importantes, porque hay que recordar que las elecciones del mes que viene, de octubre, son elecciones de lo que podríamos denominar medio término, ¿no?
donde se elige la Cámara de Representantes y una parte del Senado, ¿no? La mitad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Claro, y en ese sentido, por eso es que esta elección es tan importante, porque ciertamente es un pulso político en lo regional, en lo territorial, considerando también esa concentración y esa centralización que tiene la propia Argentina, no tan solo en el plano político, sino también en el administrativo, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, también lo que ha comentado Manolo es clave, ¿no? Sobre todo entender que también, no tan solo que hay un mensaje muy claro a una forma de hacer gobierno, hacer política, la Libertad Avanza ciertamente muy confrontacional y que ciertamente genera no tan solo rechazo, más allá de importantes avances, importantes logros en materia económica, es inocultable lo que se ha hecho en materia inflacionaria, lo que se ha hecho en materia del índice de precio al consumidor. Sin embargo, el estilo de gobierno, ¿no? Pareciera que hay un mensaje muy claro allí, considerando, por supuesto, haciéndole también la matización correspondiente a que también pareciera que ese raudal electoral no es que lo haya ganado de la noche a la mañana el peronismo, sino que también pareciera que se dejó de votar, como hizo muy bien Manolo, en buena medida por este tema de la abstención. ¿Cómo miras tú este particular fenómeno ocurrido en esta provincia tan importante electoralmente en Argentina? Bueno, pero fíjate que hay un elemento que apunta también a lo que dice Manolo, y es que yo leía a un analista que decía, mira, hay gente que prefiere seguir con un poquito más de inflación a tener trabajo. Y eso en parte está golpeando a la Argentina, ¿no? Que sí, la política ha sido muy efectiva, pero es por supuesto porque está generando cambios como eh, la no ampliación, digamos, o que el mercado laboral esté bien contraído, ¿no? Entonces, esa era una de las observaciones que hacían, mira, ya la gente dice, prefiero pagar un poquito más, pero al menos tener trabajo, porque eso hace la diferencia, ¿no? Pero también pienso que lo que dice Manolo coincide con no solamente la abstención, quizás de sectores que fueron más, eh, que tuvieron más confianza en esa propuesta de mi ley de vamos a acabar con todo para poder a volverlo a construir, y que es un bastión del peronismo, ¿no? Estamos hablando de una elección, es como la gente aquí pensando que lo que pasa en Nueva York es un reflejo del resto del país. No lo es. Entonces, pensar que esta elección, el mismo Milei reconoce, o sea, su movimiento reconoce que ellos sabían que iban a salir mal, quizás fue mucho más de lo que ellos anticipaban, no solamente por las encuestas, sino por lo que dice Manolo, la gente se abstuvo de ir a votar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir nosotros, eh, 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 lo que nos dice la perspectiva científica es que nosotros no podemos hacer extrapolaciones porque esto es un subgrupo que tiene unas características muy particulares y que se sabía que iba a haber un poco más de fuerza, ¿no? ¿Quién es el líder político en Buenos Aires? Claro, En y es una nación presidencialista, pues por supuesto, Exacto, no pero un ahí hay régimen un liderazgo parlamentario, claro. político que tiene unas características y era lógico que ellos quizás movilizaran más a su gente, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó la atención de varios análisis que leí, que era, miren, ya Milei ahorita está en una situación donde él tiene que entrar en procesos de negociación y por eso esas elecciones van a ser clave, porque ya lo que él podía hacer por la vía de decreto ya lo hizo. Ahora lo que le toca es gobernar y para gobernar necesita llegar a acuerdos con la oposición, con los otros grupos políticos para él poder pasar su agenda o al menos lo que le queda pendiente, lo que puede pasar, y no lo puede hacer a punta de decretos, tiene que hacerlo es a través de negociación con el Parlamento, con el Poder Legislativo. Entonces, a mí me parece que eso también es clave, ¿no? Esto es Claro. un adelanto de lo que puede venir de ser una elección cerrada, ¿no? De no tener él la posibilidad de subir en el porcentaje de escaños de su movimiento, que es lo que él necesita. Entonces va a requerir el mismo escenario de Petro, tiene que negociar, tiene que aprender a gobernar. Eso es lo que es gobernar, porque no siempre va a tener la mayoría.
Claro, y eso es por eso que me parece que es tan importante y muchísimas gracias por esa apreciación, porque claro, creo que también aquí no hay que perder de vista ese aspecto de gobernabilidad democrática, ¿no? De que, bueno, vimos que para muchos les resultaba contrastante la misma noche del domingo ver a Milei directamente reconocer y abiertamente, sin paliativo, decir, esto fue una derrota tremenda y un mensaje claro, ¿no? Y en ese sentido vamos a construir desde aquí, ¿no? Eso de alguna manera, pues de cara a lo que le queda todavía, le queda un par de años en el poder, estamos como que a la mitad de su mandato y en ese sentido, pues Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, ya que, bueno, en muchas ocasiones hemos visto políticos que no atienden el mensaje, ¿no? O no atienden, no tan solo la demoscopía, sino también no atienden esa propia necesidad de transigir, especialmente cuando hablamos de liderazgos, estos liderazgos visionarios que quieren cambiar, ¿no? Que tienen una ambición tan grande. Hablamos de Petro, pero recordémoslo, el auge y caída, ¿no? Que tuvo en su momento el propio Pablo Iglesias en España, ¿no? Bueno, un tipo revolucionario que quiere cambiar la estructura hasta de pensamiento de la ciudadanía y, bueno, puede conseguir esa intransigencia de escuchar mensajes, de escuchar a sus, no tan solo a sus seguidores, sino a sus adversarios y a las personas a las que realmente no convence del todo. ¿Hasta qué punto podemos estar esto en presencia de algo parecido o crees tú, a tu criterio, pues a tu ojo de buen cubero, crees tú que eso pueda ser una característica que el propio Milei pudiera implementar de cara al futuro, ¿no? Mira, Xavi, la gran pregunta, yo creo, a tu cuestionamiento, ¿no? General de la elección es en qué medida Milei, primero, está interesado, y si la respuesta es sí, lo está logrando, construir un partido. Es decir, está interesado en que la libertad avanza sea un partido político, entendedme lo que quiero decir, clásico, es decir, un partido con unos cuadros, con una estructura, con un territorio, unas formas de elaborar programa debatidas en comisiones, debatidas con la sociedad. O no, o simplemente es un juguete para tener una visión absolutamente particular, absolutamente ego del proyecto político. Esa es mi pregunta, ¿no? Que creo que debemos analizar. Y sobre todo ese tema que siempre es tan complicado, ¿no? Que es el tema de la democracia interna de los partidos. Bueno, ¿Hasta qué claro, por punto eso eso te se digo, o puede? sea, eso es volver a un pasado que pareciera que no está en la lógica de mi ley. Es decir, cuando nosotros hacemos una comparación, y a veces la hacemos demasiado gratuita, ¿no? Y comparamos, pues, yo qué sé, Milei y Bukele, ¿no? Hoy tenemos muy claro que Bukele no tiene ningún interés en tener ningún partido político y que es un proyecto personal guión familiar. Es algo clarísimo, ¿no? Esta duda, sin embargo, yo la tengo todavía con Milei, a pesar de que, repito, el personaje es un personaje muy, diríamos, de la nueva onda de la política, ¿no? Esta política centrada en candidatos, esta política muy, muy egocéntrica, muy personalista, que se aleja de fórmulas más institucionales, de fórmulas grupales, de fórmulas de cohesión de identidades, de cohesión de programas, de ideas, etcétera, ¿no? Am, Estas elecciones eran muy difíciles, posiblemente eran muy difíciles para Milei porque su capital político es él, ¿no? Su capital político es decir que él ha pasado de estar en un país como era Argentina cuando él llegó, en el que la inflación mensual era del 12%, a que en la actualidad sea del 2%, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran activo de Milei. Y luego está su discurso, ¿no? Su discurso bravucón, maleducado, intolerante, provocativo, que puede gustar en un determinado momento a un sector de la población, pero que también es un discurso que cansa, ¿no? O sea, ese discurso provocativo y agresivo, yo creo que en un público y en una sociedad culta, como es en general, ¿no? La sociedad argentina, al principio puede resultar gracioso, puede resultar simpático, puede generar militancia en torno a esa manera de ser, pero al final cansa cuando se empiezan a ver
que es posible que la hermana esté vinculada a una cuestión de corrupción, que es posible que se hayan cometido otros actos de corrupción en gente de su gabinete. O sea, cuando se empiezan a ver estos detalles, la gente ya le resulta menos gracioso los chistes y las bravuconadas del presidente, Claro, ¿no? claro, y por supuesto, de hecho, este propio caso de Andy sobre el tema de la discapacidad y precisamente lo del tema del veto, de por primera vez que se haya echado hacia atrás un veto presidencial sobre la materia legislativa que regula precisamente esta actividad, pues ciertamente es un llamado de atención muy, 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 muy fuerte y que evidentemente después de tantos desencantos acumulados a lo largo de la historia democrática argentina, pues ciertamente la gente no tiene un cheque en blanco, ¿no? Permanentemente con este tipo de discursos que rompen, ¿no? Sin embargo, para esta última fase del programa me gustaría un poco, y ya volvamos a Milei, me gustaría un poco echar un poco el examen a la oposición. Vemos que es una oposición también muy heterogénea, vemos que también tiene ciertas características de militancia y de movilización electoral muy claramente definidas y que particularmente la figura de Kicillof, digamos, me gustaría un poco, Marisabel, que me dieras tu visión, cómo miras tú el peronismo, porque claro, o sea, ciertamente el peronismo también tuvo que recibir un buen recado hace 2 años, ¿no? O sea, el planteamiento de esa patrimonialización que sufrió de los Kirchner y su círculo familiar, pues eso pasó un recado muy, muy duro de asimilar. ¿Crees tú que de alguna manera este nuevo formato, este nuevo empaque electoral de la oposición bueno, Fuerza Patria se hace llamar, que es la encarnación del peronismo, ¿no? ¿Te parece que pudiera tener el fuelle suficiente de cara no tan solo a las elecciones presidenciales de 2 años, sino de cara a esta necesidad también de tener presencia en un congreso donde precisamente es en la dinámica parlamentaria donde se nota qué partido tiene más solidez y cuál otro no tanto, ¿no? Yo creo que justamente ahí es donde está el problema de la Argentina, que siempre ha sido, ¿no? Esto no es que sea algo nuevo. Se supone que cuando pasas a la oposición es bien sea para recomponerte, reagruparse, y más el peronismo, que eso es una realidad política por sí misma, ¿no? Entonces, em, Yo creo que podríamos hacer un episodio monográfico de solamente peronismo, ¿no? sí, exacto. Entonces, claro, esta oportunidad era como para que ellos reconfigurar el GPS hacia dónde van y qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, y bueno, eso, ¿no? Conservar ciertos bastiones como en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero también implica ser oposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son oportunidades que tienen todos los partidos políticos, así estén en la minoría, ¿no? Es ser oposición, destacar las debilidades del gobierno, proponer, porque no es nada más criticar, es también decir cómo lo haríamos nosotros diferente. Entonces, ese es el ciencia política 101, y eso no es que estamos descubriendo el agua, sino que justamente ahí es donde están las debilidades, ¿no? Que si la oposición, es decir, si el partido que sale del poder, porque lo han castigado, porque lo han mandado para su casa, a que vuelva a leer la lección y y repita la tarea y no lo hace, eso es un problema, porque entonces quiere decir que Milei no puede ser lo peor, que fue, por cierto, un presidente votado porque estaban hastiados y que se vayan todos, es una realidad. Eso puede hacer que venga algo mucho más extremo. Pero yo coincido con lo que dice Manuel. El tema de la corrupción es algo grave, grave cuando no, de verdad, cuando los políticos no entienden que eso es algo que la gente no tolera. Y en el caso de Milei, eso puede llegar a ser un tema mayor, porque por un lado vemos qué pasó con el kirchnerismo y cómo es que Cristina ha sido encontrada culpable de esos delitos y lo que le está costando a esa ala del peronismo tener otra vez la confianza de la gente, pero entonces vemos lo que está haciendo Milei, que es exactamente repetir lo mismo, acusaciones, alegatos de corrupción, y de alguna manera también el mismo nepotismo del que se le acusaba a la familia Kirchner, porque la que está involucrada en el caso también es su hermana. Claro. Entonces, ¿hacia dónde va a ver el votante argentino cuando lo que tiene de los dos lados, ¿no? Es
Si no es igual, están en territorio muy similar. Y eso lo sabemos por historia política, solo trae peores consecuencias desde el punto de vista de las opciones que tiene la gente y se van con algo como, si mi ley era algo extremo, no quiero pensar qué otra cosa, qué otra opción pueden tener. Entonces eso, a mi modo de ver, eso es preocupante porque no le están dando opciones a la gente. Sí, sin lugar a dudas. Y por supuesto, en ese sentido, Manolo, me gustaría también tu apreciación, porque uno, digamos, de alguna forma ya es como que habitual, ¿no? Para los que uno hacen seguimiento de la vida política, la dinámica o de la dialéctica del no, y tú más, ¿no? Y tú más, ¿no? Tú robaste más que yo, ¿no? Entonces, claro, Ujú. ahí se produce, por supuesto, no tan solo desafección en el electorado, sino desafección política transversal a todos lados. O sea, no quiero saber más de política que prefiero ver deportes, ¿no? O sea, y creo que eso es un poco lo que ha pasado en muchos países, ¿no? Y en ese sentido, ¿crees tú particularmente que en el caso del peronismo, en este caso, pues la oposición, que logra un importante logro electoral, haya tomado, digamos, tomado buena nota? ¿Tú lo ves que se haya recompuesto de la derrota de hace 2 años y venga con un empaque convincente? ¿O crees tú que todavía sigue en materia pendiente todos estos aspectos que señala Marisabel? Bueno, fíjate, a propósito de de las cosas que ha señalado también María Isabel, y ahora que me preguntas tú, Xavi, hay una cuestión que no debemos olvidar, y que repetimos muchas veces, ¿no? Para otros países, ¿no? Que estamos hablando de un escenario presidencial. Es decir, Milei es el presidente de Argentina y es el que tiene la responsabilidad de la acción del gobierno. En un presidencialismo, yo diría alto, ¿no? En términos del poder que tiene el presidente. Pensad que la legislación que a Milei no le pasa porque es detenida por el Congreso. Solo esto es efectivo si el Congreso tiene más de 2 tercios, ¿no? Porque si no, la acción del Ejecutivo sigue su cauce. No, no, el Ejecutivo puede vetar, el Ejecutivo puede sacar decretos con sentido de ley y demás. Por eso es tan importante para Milei construir un grupo político. La Libertad Avanza es un grupo político muy, muy pequeño, ¿no? Hay que pensar que en las elecciones legislativas en las que gana Milei, la Libertad Avanza en el primer momento apenas tiene 7 senadores de 72 y tiene 39 diputados de 257. O sea que, digamos que de ahí es donde parte el partido de Milei, la Libertad Avanza, en las elecciones de octubre. Lo que obtenga de más, Milei lo puede vender con un relativo éxito, siempre y cuando, claro, logre esa cifra mágica de tener algo más de un tercio de una bancada propia o amistosa, ¿no? Para poder superar el bloqueo que pudiera generarle el Congreso, ¿no? Entonces, esta es una cuestión. Por eso yo antes me refería a la importancia de generar un partido político mínimamente estructurado, mínimamente con capacidad de actuación conjunta, cohesionado, medianamente disciplinado y demás, porque esto para el presidente es claro. Y luego confiar en la macroeconomía vaya bien, que ese es el gran delirio de Milei, ¿no? Si la macro va bien, al final esto llegará al bolsillo de las personas, porque la micro empezará a funcionar. Y en este sentido, pues claro, va a depender mucho qué pase en el mundo, va a depender mucho qué pase en las relaciones con Estados Unidos, va a depender mucho la apuesta minera, ¿no? Que está realizando Argentina, para
tener digamos, un empuje de commodities importante que sanee la economía. Y esto, digamos, estas acciones, Milei sabe que juegan en su favor, ¿no? Y que él, como cualquier político con su ambición está en la reelección. Y su ambición, evidentemente, no son las elecciones de la provincia de Buenos Aires de hace unos días o del Poder Legislativo de dentro de un mes. No, su ambición es lo que ocurra en el 2027, es decir, el momento de la reelección, que es la que busca, ya digo, cualquier político. Entonces, lo cual no quiere decir que no sea importante lo que ha pasado en Buenos Aires o que no va a ser importante lo que pasa en octubre, pero digo que tenemos que tener siempre en cuenta esta idea del presidencialismo y esta idea de un partido político muy débil que puede lograr Milei, digamos, contra todo pronóstico, consolidar. Pero ya digo, aquí es donde yo como diríamos como politólogos, donde pondría el acento y donde pondría mi mirada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese partido político y qué tanto ese partido político va a poder dejar de depender de lo que le pudiera venir de otros grupos de la derecha, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando evidentemente en el PRO. Claro, claro, y eso vendría siendo un poco anticipando y quedaría perfecto un episodio monográfico de esto, ¿no? Porque esa sociología electoral, política, de diseño de políticas públicas, de coordinación de políticas públicas, no tan solo en el plano estrictamente de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Es allí donde uno dice, bueno, hay disposición, pero en términos de capacidades hay disposición también de coordinar políticas Así es. públicas y que el crédito sea compartido, ¿no? Que es allí donde pareciera que esta lucha de egos, ¿no? Y de imagen, de quién sale como Exacto. Xavi, firmante del proyecto, ¿no? y no olvidemos la figura de Mauricio Macri, ¿no? O sea, Eso. qué papel pueda desempeñar. Claro, Exacto. y en ese Sí. sentido quería preguntarte también un poco, ya para cerrar el episodio, precisamente Manolo habló de esto, ¿no? Y cómo miras tú, Marisabel, esta dinámica, ¿no? Porque, bueno, la figura de Macri todavía sigue siendo influyente en Argentina, ¿no? Y en especial en Buenos Aires. ¿Cómo miras tú de cara al futuro? ¿Existe la posibilidad que se pueda cohesionar? Porque, bueno, bastante palos se han dado entre ellos, ¿no? Sí, eso es lo difícil. Yo no sé. Esa es una excelente pregunta para hacérsela a nuestra amiga em, Sandra Chosucha, así que Sandra, podríamos invitarla porque porque sería eso es, interesante. para mí, eso es es como, ay, ¿cómo es que se llama eso? No un jeroglífico, eso es como, ay, laberinto, el laberinto. Para mí el peronismo es eso, porque, bueno, Claro. es que eso también tiene problemas desde el punto de vista de lo que tú dices de la fragmentación, pero también de cómo cada una de las alas trata de controlar a las otras, sino de anularlas. Y yo no veo esa, quizás por eso mi ley tenga muchas más posibilidades de no solamente de sobrevivir a esas elecciones, sino de aumentar un poco justamente lo que decía, mientras más fracturas haya, mientras más divisiones existan, es mucho más factible y no sé hasta qué punto, la verdad, ellos Sí, es vayan que es una gran incógnita. Y fíjate que y en ese sentido, y me gustaría y, y ajá, lo llamativo es eso, ¿no? Que seguimos hablando de liderazgos que ya vienen de una experiencia negativa, que los han sacado del poder por ineficientes, porque no cumplen, y que sigan siendo ellos no solamente los líderes de un movimiento, sino que sigan ellos aspirando al poder. Es algo que es mucho más absurdo desde el punto de vista político, ¿no? Y esa es una lección que los políticos en Latinoamérica no quieren entender. La gente los rechaza, los vota y ellos insisten. sí, y en ese sentido creo que también es interesante y me gustaría ya para con esto cerrar, Manolo, tu apreciación, porque claro, ciertamente
no sé, me gustaría un poco tu apreciación, ¿no? No hay país más parecido a España que Argentina, ¿no? No sé, quizás esté equivocado, ¿no? Pero es que incluso hasta en la propia dinámica de la centro derecha y la derecha, pareciera un poco similitudes con lo que pasa entre Vox y el PP, ¿no? Que se pegan entre ellos con un nivel de ferocidad y que tú dices, bueno, pero ¿en qué momento pueden entender de que poniéndose de acuerdo quizás puedan ser una oposición? O incluso eso me resulta muy parecido por supuesto, con sus particularidades y salvando muchas distancias, ¿no? Pero con lo que ocurre entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Y esas acusaciones a veces tan graves que hacen unos de otros, ¿no? ¿Cómo miras tú este particular de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, hay varios elementos, ¿no? El primer elemento que a veces desechamos porque es un elemento demasiado novelesco es la psicología de los individuos, ¿no? O sea, el ego de los individuos. ¿Quién es Macri y quién es Milei, ¿no? ¿Quién es Abascal y quién es Feijóo, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué tics tienen, etcétera? Para el caso español, no hay que olvidar que vienen de la misma raíz. O sea, mientras que el caso de Argentina es muy distinto, porque recordemos que Milei, él va contra la casta y la casta es Macri, ¿no? Es decir, Milei es un completo, esta palabra, ¿no? Que es un completo outsider. Él viene de fuera totalmente de la política. Es un hombre que con sus ideas más locas, más sabias, más torpes, más inteligentes, pero que tiene sus ideas y su ambición. Eso no lo olvidemos. En un régimen que tampoco lo olvidemos es presidencialista. Es decir, que lo que cuentan son los votos que esa persona o la otra obtenga. Sin embargo, en el caso español, Abascal es un hombre que viene del Partido Popular y que tiene gente, digamos, hay una corriente que no acepta lo que viene haciendo el Partido Popular, que considera que es entreguista, etcétera. Es decir, que aparte del elemento individual, del elemento personal, hay un elemento, si se quiere, de ideológico, ¿no? Y por eso hablamos de una extrema derecha, ¿no? Pero claro, la gran diferencia entre ambos países repito, es que en Argentina es presidencialista y lo que cuenta son los votos que un candidato u otro tenga. Es decir, en el fondo, y perdón por la trivialización, es a quién le cae mejor el electorado, ¿no? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más divertido? Etcétera, ¿no? Y en el caso español esto no vale porque tú tienes que tener un partido político, porque ese partido político es con el que luego tú vas a negociar para que te inviertan como presidente del gobierno en el Congreso, porque recordemos que no hay una elección directa para la presidencia. Claro, que ahí es clave el tema de que estamos hablando del presidencialismo exacerbado de América Latina y el parlamentarismo europeo, que de alguna manera puede ser un freno, pero también puede ser un desbarajuste, como Exacto, ya hemos visto, no. Bueno, el francés es un híbrido ahí, pero Claro, es por ahí, ¿no? exacto. Entonces, claro. pero nosotros tenemos en Latinoamérica una crisis de hiperpresidencialismo que se está expresando en eso. Claro, claro, creo que eso es Justamente una de las en expresiones más claras. Pero bueno, mis queridos, por supuesto, por lo importante que tendrá esta dinámica de cara al próximo 26 de octubre, por supuesto, vamos a volver a eso. trabajar sobre Argentina en lo próximo. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes una vez más por su participación. Y bueno, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando estos acontecimientos en la Argentina. Así que muchísimas gracias y feliz fin de semana. Igualmente, chao. Hasta la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.